Compañero, presidente, Lehendakari, para los socialistas gallegos es un motivo de orgullo, de satisfacción, compartir unos minutos, cerca de una hora, de análisis político con una de las personas de referencia, no de la política vasca, por supuesto, máximo referente, sino de la política nacional. Para los socialistas gallegos y españoles, Patxi López representa una expresión de presente y de futuro. Una persona que pone permanentemente por delante de su acción política el diálogo, el interés general y las políticas de Estado. Para nosotros, en una comunidad autónoma donde el mismo día 1 de marzo, de casi va a hacer 2 años pronto, simultáneamente hubo un cambio político, extrañamos, añoramos un poco esa política del diálogo, del acuerdo y de la búsqueda de interés general. Compartimos cosas hoy, los compañeros de la permanente del partido, de la permanente del grupo parlamentario, presidentes de la Diputación, secretarios provinciales. Compartimos con Patxi López un análisis rápido pero intensísimo de cuál es nuestra realidad política en España y usando la palabra que Patxi López usaba en el Comité Federal, creo que comenzó la remontada. Empieza a haber datos que al socialismo español le empiezan a recuperar el pulso, el tono. Y creo que estos últimos datos demoscópicos, donde en menos de 10 días recuperamos 5 puntos, no solo significa invertir una tendencia, sino que significa que volvemos a estar en posición tomando la iniciativa política. Con Patxi analizamos también una visión de preocupación sobre un Rajoy que quiere desmontar el Estado de las autonomías. La preocupación de esa agenda oculta de la derecha, cada vez menos oculta, que dice que cuanto menos Estado mejor, que eso de la descentralización es malo para los ciudadanos y sobre todo que el recorte social en educación y en sanidad y la privatización va a ser el modelo. Bueno, yo solamente rematar dándole las gracias a nuestro compañero y referente Patxi López y decirle que desde el socialismo gallego analizamos con sana envidia como desde cuando llegó a presidente en Euskadi, vemos como su gobierno tira de la economía vasca, como se invierten las tendencias, como todos los datos y todos los parámetros demuestran que las cosas van mejorando. Y nosotros esperamos que en Galicia ese sea el camino, esa sea la senda de poder ser útiles a un gobierno gallego que mejore la vida de los gallegos, que cree expectativas de futuro y que cree espacios de convivencia en nuestra lengua, en nuestra sanidad y en nuestra educación. Muchas gracias, Patxi, en nombre, creo que de todos los socialistas gallegos y, desde luego, de todos los compañeros que tuvimos la oportunidad de compartir contigo unos minutos que a todos nos supieron a gloria. Como saben, vengo a una visita institucional con motivo del Día de Euskadi en el Xacobeo, pero yo siempre en todos mis viajes guardo un espacio y un tiempo para mis compañeros de partido. Y en este caso no es que me haya sorprendido porque lo conocía bien, pero es reconfortante encontrarte con un partido socialista en Galicia que tiene músculo, que tiene potencia, que tiene también poder institucional basado en los municipios, en los ayuntamientos, en los grandes ayuntamientos de Galicia, que tiene no solo líderes, sino proyecto, frente, como decía el secretario general, frente a quienes en tiempos de crisis aprovechan para desmantelar el estado del bienestar o el estado de las autonomías. Hemos visto las últimas declaraciones de Rajoy en ese sentido, quienes mantienen un proyecto que desde la izquierda lo que pretende es consolidar y mejorar el estado de bienestar, lo que significa la protección social para todos aquellos que necesitan de la actuación de lo público para no verse relegados del progreso de su propio país, quien defiende la singularidad de un país como España para que todas sus comunidades estemos cómodas compartiendo un destino común y no enfrentando unas comunidades con otras, como ha sido habitual en la política del Partido Popular en España. Y es un proyecto, el de los socialistas gallegos, que compartimos en toda España. Yo explicaba ahí dentro cómo cuando llegamos al gobierno en Euskadi nos marcamos 4 grandes objetivos para resumirlo, ¿no? El primero es el de la lucha contra el terrorismo y el avance en el camino hacia la paz.
Y yo creo que la política que hemos ejercido y mantenido de firmeza democrática, de tolerancia cero contra todas las expresiones de connivencia con la violencia en Euskadi, ha conducido a esta situación de mayor debilidad que nunca de ETA. El segundo gran objetivo era el de dar normalidad al País Vasco. Hace solo año y medio la política vasca era la política del conflicto permanente, del enfrentamiento constante, de los planes Ibarretxe, de las consultas, de las soberanías que lo único que hacían era dividir y fracturar a la sociedad vasca. Y hoy, de alguna manera, suelo decir que somos casi el oasis de la política española. Una política que debate sobre los asuntos que verdaderamente preocupan a los ciudadanos y las ciudadanas, el debate sobre sanidad, sobre educación, sobre economía, no sobre otras cuestiones que son más particulares de algunos dirigentes políticos. Uno no va a gobernar para darse satisfacción a sí mismo, sino para resolver problemas de la sociedad, y creo que eso lo hemos conseguido. Tercer gran objetivo era luchar contra la crisis económica, y los datos de hoy en Euskadi nos dicen que vamos en la buena dirección. Todos los datos macroeconómicos son positivos, 3 trimestres consecutivos creciendo, en tasas interanuales de crecimiento positivo, el índice de producción industrial creciendo más del 4,9%, exportaciones, importaciones, confianza, etcétera, etcétera. Incluso el desempleo reduciéndose a tasas del 8,9% en estos momentos en Euskadi. Luego eso también está bastante bien encauzado, y el otro gran objetivo era volver a poner en valor lo que es el Estatuto de Gernika, el marco político y el marco de convivencia en Euskadi, ¿no? Que hace año y medio se daba por muerto y que hoy lo ponemos en valor, lo desarrollamos, lo vamos completando con nuevas transferencias, entendiendo que el Estatuto de Gernika no es solo un listado de competencias, sino que es el marco de convivencia que permite a los diferentes vivir como iguales, y es también un gran pacto entre vascos, entre las instituciones vascas y entre vascos y el resto de españoles, y eso hoy está otra vez puesto en valor en el País Vasco. Y, bueno, yo creo que esos grandes objetivos están más o menos encauzados, y creo que compartimos como socialistas el gran objetivo que es, en medio de una crisis, consolidar el estado del bienestar, consolidar las políticas sociales, los servicios públicos, y enfrentarnos a todos aquellos que quieren, con excusas, desmantelarlos. Ya hay un gran objetivo compartido por todos los socialistas, es verdad. Creemos que estamos en el tiempo de la remontada. Hemos hecho lo que había que hacer. Desde el Gobierno de España se han hecho los grandes ajustes. Se ha buscado la estabilidad necesaria en estos tiempos. Se ha reformado, se ha cambiado incluso el Gobierno. Y ahora lo que toca es poner en pista lo que es la agenda social de los socialistas, que es la que determina de verdad la dirección de nuestra política.